Ministerio Mundial Librando Naciones presenta. Saludos. Quiero continuar bendiciendo tu vida con estas poderosas palabras que fortalecerán tu fe. Oro en el nombre de Jesús para que el poderoso Espíritu de Dios te ministre por medio de ellas. Quiero compartir en este momento bajo el tema titulado Dios te puede sorprender cuando menos lo esperas y por medio de quien tú menos piensas. Dios te puede sorprender cuando menos lo esperas y por medio de quien tú menos piensas. Voy a basarme en una porción de la Biblia para explicarte lo que quiero decir. La ciudad de Samaria se encontraba en un estado de sitio. Ben-Hadad II había sitiado Samaria sin éxito en el período de Acab, el cual lo derrotó contundentemente en 2 oportunidades, pero Ben-Hadad II ambicionaba conquistar Samaria, así que acampó con su ejército en las cercanías de Samaria, tanto así que nadie entraba o salía de la ciudad, por lo que el hambre se hizo presente a tal punto de que una cabeza de asno era vendida por 80 siclos de plata. La vida dentro de la ciudad sitiada, en cambio, es extremadamente difícil. Falta de todo, el agua es muy escasa, los depósitos de comida están agotados, el pueblo trata de comer cualquier cosa que sea digerible. Saben que sus días están contados y que a menos que un ejército poderoso los rescate, estarán perdidos. Pero ¿quién va a socorrerlos? El reino de Judá está muy ocupado con los preparativos de su propia defensa. Hasta es difícil enterrar a los muertos que se suman cada día por la hambruna. Así que estamos ante una situación bien precaria, bien difícil. Vuelvo y digo que podemos comparar la ciudad o la situación de la ciudad de Samaria, que era la capital del reino del norte, llamado Israel. Recuerden que después de la muerte de Salomón, Israel propiamente dicho fue dividido en 2, en el reino del norte con su capital Samaria y el reino del sur con su capital Jerusalén. Entonces, ahora mismo el reino del norte, Samaria, se encontraba rodeada de enemigos. No había alimentos y lo poco que aparecía era súper caro. Personas estaban muriendo de hambre por la situación. Es muy similar ahora. Ahora los alimentos escasean. Es difícil comprarlos, aun si usted tiene dinero. Tenemos muertos por miles a nivel mundial. Entonces podemos, en cierto sentido, comparar la situación actual con la situación que estaba viviendo la ciudad de Samaria en el contexto de este tema. Quizás muchas personas habían perdido la esperanza de seguir con vida. Otros estaban deseando una mano amiga que viniera a su rescate, en su auxilio. Una gran cantidad de ellos ya deseaban que se terminara todo, sea con la muerte o de la forma que sea. Ya se encontraban sin esperanza. Pero, oh sorpresa, cuán maravilloso es nuestro Dios, cuán poderoso, cuán misericordioso, cuán bueno, cuán clemente, compasivo, paciente, grande en misericordia y se duele del castigo.
es nuestro Dios. Cuando menos lo esperamos y por medios que no sospechamos, Él hace acto de presencia y viene en nuestro auxilio. Hay mucho material aquí. Yo por asuntos de tiempo lo resumo bastante. Segunda de Reyes capítulo 6 verso 33 en la Nueva Traducción Viviente dice: mientras Eliseo decía esto, el mensajero llegó y el rey dijo: todo este sufrimiento viene del Señor. ¿Por qué seguiré esperando al Señor? Leo Segunda de Reyes 6:33 para que veamos el contexto de Segunda de Reyes capítulo 7. Entonces, Segunda de Reyes capítulo 7, versículos 1 en adelante dice: Eliseo le respondió: escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Señor: mañana a esta hora, en los mercados de Samaria, 7 litros de harina selecta costarán apenas una pieza de plata, y 14 litros de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata. Es decir, el Señor está anunciando por medio del profeta Eliseo que en 24 horas el Señor va a dar un giro a la situación económica que estaba afrontando el país. En 24 horas. En 24 horas. En 24 horas Dios iba a cambiar la escasez por abundancia. En 24 horas Dios iba a cambiar el sufrimiento por el gozo. En 24 horas Dios iba a cambiar el lloro por la risa, la desesperanza por esperanza, la vida, la muerte por vida. En 24 horas. Estamos tratando un tema real. Fue algo que el Señor hizo, el mismo Shaddai, ese todopoderoso, que es nuestro Señor y que nos respalda y nos cubre. Sigo leyendo, Segunda de Reyes capítulo 7, verso 2. El funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios: eso sería imposible, aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Pero Eliseo le respondió: lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Termina la cita. Así que Dios, según este funcionario, no podía hacer el cumplimiento de esa palabra que Dios estaba dando. Así que Dios está limitado. Así que Dios, dice el funcionario aquí en el verso 2, eso sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Aunque Dios hiciera un milagro, dice él, eso es él que lo dice, sería imposible que en 24 horas la situación económica sea cambiada de escasez, de muerte a vida, de escasez a abundancia, de desesperanza a esperanza, dice él, dice el funcionario. Pero Eliseo le respondió, al funcionario le responde Eliseo: lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Termina la cita. ¿Por qué? ¿Por qué le dice Eliseo al funcionario que él iba a ver lo que Dios había estado prometiendo por medio de la boca de Eliseo en ese momento, pero que el funcionario no iba a comer, no iba a participar de esa bendición? Porque la duda impide que usted participe, o yo, cualquier persona participe de la bendición de Dios. Por eso dice la Biblia en Hebreos capítulo 11 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Dice en Hebreos capítulo 10, versículos 35 en adelante hasta el 38, dice que el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará mi alma, dice Jehová Dios de los ejércitos, el Shaddai.
el Todopoderoso. ¿Qué es la duda? La duda es cuando usted no cree, no confía que la persona es capaz de hacer lo que esa persona le está diciendo que hará. La duda es, en cuanto a Dios, creer que Él no es poderoso lo suficiente para hacer lo que le plazca en el cielo y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. La duda es no creer en sus palabras, en lo que Él dice. Y eso fue lo que le aconteció al funcionario del rey. Segunda de Reyes capítulo 7, verso 3 en adelante. Sucedió que había 4 hombres con lepra sentados en la entrada de las puertas de la ciudad. ¿De qué nos sirve sentados aquí, sentarnos aquí a esperar la muerte? Se preguntaban unos a otros. Si nos quedamos aquí, moriremos, pero con el hambre que hay en la ciudad, moriremos de hambre también allá si regresamos. Así que mejor sería ir y entregarnos al ejército arameo. Si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor, pero si nos matan, igual habríamos muerto. Verso 5. Así que al ponerse el sol, salieron hacia el campamento de los arameos, pero cuando se aproximaron al límite del campamento, no había nadie allí, pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el traqueteo de caballos de guerra a toda velocidad, el galope de caballos y los sonidos de un gran ejército que se acercaba. Por eso se gritaron unos a otros: el rey de Israel ha contratado a los hititas, a los egipcios, para que nos ataquen. Así que se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche, abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todo lo demás y corrieron para salvar su vida. ¿No es Dios maravilloso? ¿No es Dios extraordinariamente sorprendente? ¿No es su poder ilimitado? Escuche el método que utilizó Dios aquí para hacer que el enemigo huya. Oiga bien, repito, dice el verso 5, así que al ponerse el sol, salieron hacia el campamento de los arameos, pero cuando se aproximaron al límite del campamento, no había nadie allí, pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad, el galope de caballos y los sonidos de un gran ejército que se acercaba. Por eso se gritaron unos a otros: el rey de Israel ha contratado a los hititas y a los egipcios para que nos ataquen. Así que se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche, abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todo lo demás y corrieron para salvar la vida. Usted escucha mencionar hombres que se consideran grandes estrategas y que las personas los alaban y los tienen en alta estima. Se habla también de grandes militares estrategas. Pero mis amados, cuando se trata de estratega, Dios no tiene comparación. Sabiendo también que una estrategia es una serie de acciones muy meditadas, es decir, muy pensadas, encaminadas hacia un fin determinado. Una serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin determinado. Es decir, una estrategia es una serie de pasos para lograr un objetivo. ¿Qué estrategia utilizó Dios aquí? Hizo que el ejército asirio, que era el que estaba sitiando a la ciudad de Samaria, escuchara sonidos de un gran ejército que se acercaba. Oiga bien, por eso es que uno se ríe de las maravillas de Dios. Y por eso es que lo que debemos hacer es siempre confiar en Dios, no preocuparnos por cómo es que Dios va a hacer lo que Él dijo. No preocuparnos por
¿Cuál es el método que Dios va a utilizar para solucionar, para resolver los problemas? Sin importar los difíciles que sean los problemas que nosotros estemos viendo o que estén al frente. Dios no tiene límites. Bueno, Dios había prometido que en 24 horas, en vez de escasez, iba a haber abundancia. Entonces, ¿cómo Dios lo iba a hacer? Eso es asunto de Él. Eso es asunto de Él. Entonces aquí encontramos también unos leprosos que visitan en ese campamento donde ellos estaban hablando entre sí diciendo: óyeme, pero vamos a arriesgarnos, de todos modos nosotros estamos muertos. Es como muchas veces nos pasa, que quizás perdemos la esperanza y decimos: ya esto no tiene solución, ya que yo haga esto o lo otro, da igual. Porque no hay salida para mí, para mi situación no hay salida. Sí hay salida, siempre hay. Si confiamos en el Todopoderoso, siempre hay salida, siempre va a haber solución al problema, sin importar lo grande que éste pueda parecer, sin importar lo difícil que sea solucionarlo. Porque Dios es todopoderoso. Entonces, tuvieron ellos que salir huyendo para escapar por su vida. Ese ejército enemigo, Dios hizo huir a los enemigos. Dios hizo huir a los enemigos que estaban sitiando a Samaria. Dios va a hacer huir a los enemigos que te estén sitiando. Siempre y cuando tú confíes en Él, siempre y cuando tú no pongas en duda su poder y su capacidad infinita e ilimitada para hacer lo que le plazca, siempre y cuando tú no hagas como hizo el príncipe sobre cuyo brazo el rey Joram se apoyaba, que dijo que eso no iba a ser posible, de que los productos estuvieran asequibles y a ese precio eso no iba a ser posible, aun si Dios abriera la ventana de los cielos. Él dudó del poder de Dios, él dudó de la palabra de Dios y por eso no participó de la bendición, pero esa es otra parte que veremos después. Verso 8 dice: cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa, comieron y bebieron vino, sacaron plata, oro y ropa y escondieron todo. Oh, ¿cómo va a ser? Los leprosos disfrutando de la bendición primero que los demás. Los leprosos menospreciados. Los leprosos considerados como lacras. Los leprosos que no son nada ni son nadie a los ojos de los hombres. Oh, gloria a su nombre. Cuán maravilloso y poderoso. Él dice en 1 Corintios 1:27 que de lo vil y menospreciado Él escogió para avergonzar a los sabios y entendidos. Es por esa causa que con frecuencia en la familia Dios escoge a aquellos que desde la niñez son maltratados, son rechazados, son menospreciados, aún por sus propios padres, por su propia madre, por sus hermanos. Muchas de esas personas con frecuencia no estudian, no llegan a la universidad, no adquieren títulos universitarios, pero ¿tú sabes qué? ¿Tú sabes lo que yo te voy a decir de parte de Dios? Que muchas veces, eso es el mismo Dios que lo provoca. Dios te impide ir a la universidad. Dios te impide estudiar. ¿Para qué? Para que cuando Él se glorifique, la gloria tú se la des a Él. Tú no digas que es por el título universitario. Tú no digas que es porque tú tiraste muchas páginas para la izquierda, como muchas personas yo los he escuchado hablar y decir, tanto entre el mundo cristiano como en el secular. Es por eso que a ti te han maltratado desde la niñez. Es por eso que te han maltratado aún desde el vientre de tu madre. Es por causa del propósito, es por causa del plan que Dios tiene contigo.
Y Dios fue quien impidió que tú lograras tales metas que te propusiste para avergonzar aún a muchos de entre tu familia que te menospreciaban y te veían como la menos, como el menos. Pero Él lo permitió y lo hizo así para avergonzarlos a ellos mismos y para que tú reconozcas que Él es Dios y que Él no está limitado ni por títulos universitarios, ni por conocimientos de la ciencia, ni por capacidad humana. De hecho, Dios no cuenta con capacidad humana. Dios cuenta con la capacidad de Él. Gloria sea su nombre. ¿No lo alaba usted a Dios por eso? Yo sé que sí. Yo sé que usted lo alaba. Yo sé que usted lo honra. Yo sé que usted lo glorifica. Yo sé que a usted estas palabras les están también impactando, les están fortaleciendo, les están alimentando su fe. Finalmente se dijeron entre ellos, verso 9, esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta la mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente. Así que regresaron, verso 10, a la ciudad e informaron a los reporteros lo que había sucedido. Salimos al campamento arameo, dijeron, y allí no había nadie. Los caballos y los burros estaban atados y todas las carpas estaban en orden, pero no había ni una sola persona. Entonces los porteros gritaron la noticia a la gente del palacio, por medio de quienes vino la buena noticia al pueblo, por medio de los menos indicados. Dios sorprendió al mismo palacio donde estaba el rey y donde estaban los demás funcionarios. Dios los sorprendió por medio de quien ellos jamás ellos pensaron que iban a recibir una buena noticia de unos leprosos, de unas personas menospreciadas, rechazadas, vituperadas, de unas, entre comillas, lacras de la sociedad. Lacras según los hombres. Y no es maravilloso, vuelvo y te pregunto, ¿no es maravillosísimo Dios que hace cosas que humanamente no se pueden explicar? Dice en Romanos capítulo 11, versículos 30 al 36, oh profundidad de la sabiduría y de los conocimientos de Dios, cuán insondables son sus juicios e inextricables su camino. ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le ha dado a él primero para que le fuese recompensado? Si todo ha sido creado por medio de él y para él. Significa eso ahí, amado, que la sabiduría de Dios es inexplicable para el ser humano. Entonces, ese mismo Dios que se glorificó en esta situación, porque efectivamente, cuando el ejército enemigo huyó, dejaron todos los bienes, todos los frutos, dice que comieron, dice, cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa, comieron y bebieron, sacaron plata, oro y ropa y escondieron de todo, porque ese ejército cuando huyó dejaron todo ahí, dejaron alimento, vestido, calzado, oro, plata, vino, dejaron de todo, gloria a Dios, y de esa manera el Señor cumplió la palabra que había dicho por medio de su profeta Eliseo, de que mañana a esta misma hora, dice, se lo voy a leer aquí y ya con eso concluyo, mañana a esa misma hora en los mercados de Samaria 7 litros de harina selecta costarán apenas una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata. ¿Que cómo Dios lo resolvió? Sencillo, ahora es sencillo porque uno ve el método que Dios utilizó, pero para un ser humano eso era imposible. Sencillo, Dios hizo que el ejército enemigo huyera y que dejaran todas esas provisiones ahí. Y
nosotros sabemos de la ley de la oferta y la demanda, que cuando hay poca demanda, entonces, cuando hay poca demanda, los precios tienden a bajar, pero cuando hay mucha demanda, los precios tienden a subir. Como no había nada, como había una escasez terrible, los precios eran excesivamente altos, tanto que una cabeza de asno era vendida por 80 siclos de plata, porque había escasez. Pero cuando el ejército sirio huye y deja todos esos frutos, todos esos productos y esos bienes ahí, entonces se aumenta la oferta de productos y el precio baja. Así Dios cambió la situación en 24 horas. Oro para que el poderoso Espíritu Santo de Dios continúe ministrando tu vida cada día más por medio de la revelación de su palabra. En sucesivas exposiciones vamos a continuar estudiando esta preciosa historia bíblica, que nosotros podemos ver su repetición, aunque sea en otros tiempos, en otra época, pero fue el mismo Dios quien lo hizo en ese entonces. Y si nosotros también ponemos en práctica nuestra confianza en Él, lo veremos a Él haciendo grandes maravillas, aún mayores que las que hizo en los tiempos antiguos. Que Dios continúe bendiciéndolos a ustedes cada día más. Amén.